Bienvenidos a la segunda parte de la enseñanza del libro de Hechos. Mi nombre es Héctor y vamos a entrar de una vez en el tema. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el otro método, que es el método histórico. A mí me encanta. Y uno de los peligros es de que nos podemos pasar mucho tiempo acá y podemos darle una prioridad a lo que es el método histórico y dejamos a un libro al lado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, es un consejo que les doy. El mundo político, o lo que sería el contexto histórico, lo tenemos que dividir en mundo político, mundo económico, mundo cultural, mundo social, y estas tres cosas nos van a ayudar a definir cuál era la sociedad que se encontraba en ese momento. Entonces empecemos por el primero, mundo político. ¿Quién era el que estaba en el gobierno en el primer siglo? El Imperio Romano, claro. Entonces, una de las cosas que tenemos que ponernos a profundizar, es decir, y estudiar es qué era el Imperio Romano, cómo estaba constituido, en qué parte del Imperio Romano fue que se desarrolló todos los eventos bíblicos y poder empezar a investigar. Una de las cosas que me llama mucho la atención es de que, y me encanta esto, porque en Gálatas 4 y 5 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios decidió y Dios miró que era el tiempo preciso para que la palabra de Dios, o sea, su mensaje y el evangelio, se transmitiera por toda la tierra de una forma fácil, rápida y que todo el mundo pudiera entenderlo, Él mandó a su Hijo. Son cosas que de pronto no tomamos, como no tenemos mucho en cuenta o las tomamos por sentados, porque nosotros vivimos en un mundo donde ya todo lo de nosotros lo tenemos muchísimo más fácil. Pero en la antigüedad, para poder viajar, eran viajes de 4 meses, 3 meses, 6 meses. No es como nosotros, tomamos un avión y ya en 8 horas estamos en otro continente. En 15 horas ya estamos en otro lugar. Para estas personas no era tan fácil. Entonces, Dios estuvo moviendo y organizando todo el mundo conocido, ¿para qué? Para que su mensaje se transmitiera. Porque sabía lo importante de lo que era todo alrededor para poder tener un impacto mayor. Por eso el mundo romano fue uno de los imperios más duros que existió, pero con esta dureza que ellos tuvieron, y de acuerdo con lo que dice Daniel, fue uno de los imperios que era fuerte, dice que él estableció seguridad. ¿Cómo así seguridad? Era de que podían viajar libremente. Y claro, habían problemas con ladrones, pero no como antes. Antes robaban, mataban, violaban indiscriminadamente. No había nadie que colocara algún tipo de orden. Claro, la seguridad vino con violencia. Los romanos fueron muy crueles y decir, claro, tú vas a matar, nosotros te matamos y vamos a matar a todos los que están alrededor tuyo. Pero de una forma drástica colocaron un tipo de seguridad y los barcos podían movilizarse de Roma al oriente, a lo que era Jerusalén, a Egipto, de una forma segura, porque ellos eran los que establecían la seguridad. Otra cosa fue de que las carreteras, era literalmente como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma, era porque era verdad. Cualquier ruta que se tomaba, dirección era Roma, pero se conectaron ciudades. Ellos empezaron a colocar piedras, y por medio de eso podían viajar las carrozas y duraban muchísimo mejor. Entonces nos dieron seguridad, dieron carreteras, pero de igual manera colocaron sanidad. Ellos fueron los que colocaron los acueductos, y acá en España, los invito para que puedan visitarlo, está el acueducto romano en Segovia, y es una arquitectura que uno se sorprende. Y es gracias a estos acueductos romanos, pudieron llevar el agua de las montañas a las grandes ciudades. Y solamente por medio de la gravedad. ¿Para qué? Para que las personas no estén al lado de los ríos, sino que ya puedan colocar ciudades en otros lugares y que el agua viaje hasta ellos, que ellos no tengan que viajar hasta el agua. Entonces, si hay agua dentro de una ciudad, hay salud, se puede cocinar, se puede vivir, hay nutrición, las plantas crecen. Entonces el Imperio Romano hizo todas estas cosas y empezó a crecer. También una cosa que tenemos que darnos cuenta es de que el Imperio Romano empieza del 27 antes de Cristo al 476, 480 después de Cristo.
¿Y cómo estaba establecido el Imperio Romano? Era el poder político real en manos de un solo individuo. ¿Quién era este individuo? El emperador. Y tenía su grupo, que eran como los consejeros, que de igual manera era el Senado. Y ya nos acordamos y nos acordamos de muchas películas acerca de cómo el emperador peleó con el Senado peleó con el emperador, porque algunos apoyaban al emperador, otros apoyaban al Senado, y esto fue una batalla constante en medio de ellos. Tuvieron emperadores muy buenos, tuvieron emperadores muy malos, y ahora es como si nosotros los pudiéramos organizar de esta manera. Cada uno nosotros estamos en una ciudad. Es como la Unión Europea. Cada país dentro de la Unión Europea tiene su gobernante y tiene sus leyes. Bajo el Imperio Romano todos obedecían las mismas leyes. O sea, era lo mismo acá en España, era lo mismo que vivir en Bélgica. Todos estaban bajo la protección y las mismas leyes que el Imperio había colocado. Una de las diferencias grandes que nosotros tenemos acá es de que, ahora imagínense que la Unión Europea solamente lo gobierna una persona y tiene el poder absoluto para decidir lo que él quiere hacer. Si un día se levanta enojado, coloca leyes que va a castigar. Si un día se levanta alegre, va a ayudar a las personas que están alrededor. Si un día se levanta que no le cayeron bien o lo miraron mal los que estaban al lado, los van a matar, los van a destruir, van a empezar a matarlos. Entonces hay esta guerra y este combate constante entre ellos. Entonces esto es algo que tenemos que darnos cuenta. Dentro de los años 14 y 68 después de Cristo, van a suceder varios emperadores que se van a desarrollar en los eventos bíblicos. Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón son los emperadores que nosotros tenemos que tener en mente y estudiarlos más a profundidad, porque ellos son los que nos van a ayudar y donde transcurren todos los eventos bíblicos. Y esto para tenerlo bien en mente, para poder colocar un marco histórico de las cosas que hemos sacado. Por esta misma manera pudimos desarrollar y obtener la fecha que nosotros concluimos, gracias que habían emperadores gobernando y los colocamos ahí. Si quieren pueden ir a sus notas de Marcos y ahí van a estar al lado de cada uno de los emperadores cuáles fueron las fechas que corresponden a todos esos tiempos. Entonces, esto, si colocamos una fecha temprana de este Imperio Romano, entonces va a ser el principio del Imperio Romano, pero de igual manera el apogeo del Imperio Romano. No va a llegar a su poder total, pero va a empezar a adquirir poder y va a ser conocido dentro del mundo que nosotros estamos estudiando. Y acá es cuando nosotros nos empezamos a darnos cuenta y empezar a desarrollar un poco más la historia. Entonces, es en el principio del Imperio Romano, no es en su cúspide más alta, en el apogeo total del imperio, aunque están trabajando para poder llegar allá, ni tampoco es en la decadencia del Imperio Romano. Entonces, tenemos que enfocarnos en el principio y en el apogeo de lo que fue el Imperio Romano. Dentro del PowerPoint van a darse cuenta de qué fue lo que abarcó el Imperio Romano, hasta dónde creció. De igual manera, tenemos que darnos cuenta de que el mundo político se dividía en regiones. Tenemos Asia, tenemos Galicia, tenemos Capadocia, tenemos Siria, tenemos Egipto, Macedonia. Tenemos todos estos lugares, Italia, todos estos lugares que nos van a ayudar a podernos organizar geográficamente. De igual manera, el otro punto que tenemos que hablar, porque ya hablamos del político, es el cultural. ¿Qué era lo que estaba pasando dentro de esta época? Entonces nos damos cuenta que ya fue el principio del Imperio Romano y tenemos que darnos la cultura que se vivía dentro de ese Imperio Romano bajo estos emperadores. Y algo muy curioso sucede. Aunque políticamente gobernó Roma, culturalmente gobernó Grecia. Gracias a Alejandro Magno y al mentor de Alejandro Magno, que fue Aristóteles, tenemos que darnos cuenta que los griegos fueron los que nos entregaron la democracia. Ellos fueron los que la inventaron. O sea, no es una cultura que tengamos que pasar por alto. ¿Qué le está diciendo a Aristóteles a Alejandro? Tienes que pensar como griego. O sea, esta cultura que ha influenciado mucho, tú tienes que pensar de esta manera y poderla influenciar. Y también luchar como un bárbaro. Eso fue lo que le enseñó Aristóteles a Alejandro Magno. También había escuchado que Aristóteles le dijo a Alejandro Magno, basándonos en esto,
de que si él verdaderamente quería impactar un imperio y que su imperio durara por mucho tiempo, tenía que llegar a lo que era a las personas. Y una de las maneras de poder llegar a las personas es por medio de la religión. Entonces, por eso llegó un momento que en su vida Alejandro Magno empezó a mezclarse con todos. Él se consideraba un dios, pero dejaba de que las otras religiones también crecieran y también, si no interferían con ellos, que sigan para adelante. Él sacrificó, adoptó muchas religiones y todo eso. Y de igual manera, él por medio del lenguaje empezó a enseñar, empezó a decir, empezó a hablar griego. Y podríamos resumirlo como nosotros hoy en día. ¿Cuál es el idioma que se habla por todo el mundo en este momento? Que tú puedes viajar y lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo. El inglés. El inglés es un idioma que se encuentra en todos los lugares. Pero ojo, no es el mismo inglés de Inglaterra. Ese es el origen del idioma inglés. Después tenemos el inglés estadounidense, tenemos este tipo de inglés y después tenemos el inglés que se habla en diferentes lugares del mundo. Es muy diferente el inglés que se habla en África al inglés que se habla en Sudamérica, más que todo por el acento y la forma en que se habla, pero eso da unos matices al idioma. Entonces, el griego que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es un griego koiné, que es un griego de negocios, un griego de comerciantes, donde se puede hablar. Y de esta manera, Alejandro fue como se inyectó y su legado traspasó culturas, traspasó imperios y les llegó hasta este momento. Es un idioma global en ese tiempo. Todos los lugares donde se movilizaban para poder hacer negocios hablaban griego, y este tipo de griego koiné. Era un estilo de vida donde la religión, el helenismo, tomó una parte primordial e importante dentro de todo esto. Formas de pensar, la arquitectura, el comercio era influenciada por lo que fue Alejandro. Entonces, políticamente era Roma, leyes, constituciones y todo eso, porque los romanos empezamos a tener los principios de derecho. Y la mayoría de los abogados estudian el legado romano, porque ellos fueron los que se lo empezaron a inventar. En nivel cultural son los griegos. Entonces ya vemos una mezcla en este tiempo. Como de igual manera el mundo religioso. El mundo religioso es una mezcla de todo. Es un bazar de religiones. Es como cuando tú vas al supermercado y vas a comprar queso, hay diferentes variaciones de queso, no hay un tipo de queso. Y esto es algo que necesitamos colocarlo en contexto. ¿Por qué? Porque para nosotros la religión, mencionar a Dios o tener la idea de que no existe Dios es fuerte. Pero para estas personas, para la audiencia original, no es tanto así. Acuérdense que están en un bazar de religiones. Especialmente en Sudamérica y en algunos lugares de Europa donde el catolicismo fue tan fuerte, la mayoría de nosotros hemos crecido en un contexto católico, entonces hablar de Dios tenemos un concepto básico. Pero estaba enseñando en otro lugar y había una mujer de Finlandia y ella me decía, mira, a nosotros no nos enseñan de esta manera. Y le pregunté, oye, ¿y para ti cómo es que te hablen de Dios? Y dice, es un poco complicado poder entender ciertos tipos de conceptos. Lo mismo hablar en África acerca de un solo Dios, porque existen la multitud de dioses. En India es un Dios más. Pero que podamos entender que en el Nuevo Testamento, en este contexto, es un bazar de religiones. La adoración a los dioses griegos era una parte muy importante en el vivir diario. O sea, sacrificios humanos, prostitución e idolatría. Era algo muy común que se vivía en esa hora. Era muy común decir, estoy con mi familia, me levanto de almorzar y digo, bueno, me voy a adorar a este Dios. Y mi esposa ya sabía que me iba a acostar con las sacerdotisas, que básicamente era acostarse con prostitutas y tener orgías. Y la esposa sabía este concepto y decía, ok, que te vaya bien, acuérdate de orar por nosotros. Yo más tarde voy a ir a cumplirle culto a mi Dios. O era normal ofrecer sacrificios. Y todo esto era una sociedad que era normal, porque los dioses griegos era un dios donde
Tú me das, yo te entrego. Tú me das, yo te entrego. Y eso es un concepto que era muy normal. Era un tipo de Dios que jugaba al ajedrez con las personas que estaban debajo de él. Este es el concepto del Dios griego. Si nosotros vemos películas donde hablan de la mitología griega, siempre vamos a ver a Zeus en el Olimpo y tomando determinaciones de lo que los hombres hacen o no hacen. Y como si estuviera jugando un poco con su creación, aunque la ama, jugando un poco con su creación. Esto es lo que nos dicen las películas griegas. Y esta es la forma de pensar en donde el Evangelio empezó a entrar y empezó a pegar con más fuerza y con más profundizar. Algo que también empezó a pasar era de que, como estaban bien influenciados con la cultura griega, existían y se empezaron a levantar muchos filósofos que mezclaban lo griego con lo romano y empezaron a generar filosofías en donde decían, el cuerpo no importa para nada, lo más importante es el espíritu. Y los encontramos en el libro de Hechos. Hay otros que dicen que no, el cuerpo es importante, el espíritu pasa a segundo lugar. Y se empezaron a levantar con estas filosofías y decían, haz lo que quieras, disfruta. No haz lo que quieras, respeta el espíritu. Y muchas personas empezaron a cambiar, empezaron a cansar de estas cosas y empezaron a decir, oye, necesitamos algo más. Por eso me encanta ese versículo en Gálatas 4 que dice, cuando el tiempo estaba preciso, Dios envió a Jesucristo. O sea, cuando el tiempo se cumplió y todo estaba de acuerdo, Dios envió a Jesucristo a que pudiera, el mensaje de Jesucristo, para que se pudiera esparcir de gran manera y poder llegar a muchísimas más personas. Entonces, cuando tenemos estas filosofías, estas religiones, que hasta cierto punto el ser humano se cansa porque no encuentra nada que lo pueda llenar y prueba más cosas extremas, pero no lo llena nada, entonces los gentiles empezaron a voltear a mirar a los judíos. O sea, el propósito del Antiguo Testamento se empieza a cumplir en una parte en el Nuevo Testamento porque los gentiles empiezan a ver a los judíos y dicen y se empiezan a decir, oye, con ustedes hay algo diferente. Ustedes tienen un solo Dios. Su familia está bien. Ustedes son personas decentes. Ustedes no tienen tantas enfermedades como las tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué viven de esa manera? Y los judíos les empiezan a explicar, no, es que nosotros tenemos un solo Dios, vivimos de tal manera porque seguimos tales leyes, porque tenemos un Dios que se llama Jehová, que empieza a hacer eso. Entonces, estas personas cansadas de este ritmo de vida agitado del Nuevo Testamento, miran al judío y dicen, nosotros queremos algo similar. Entonces empieza a introducirse un concepto que son los temerosos de Dios y son los prosélitos. Los temerosos de Dios son los que miran a los judíos y dicen, me gusta lo que tú haces, pero no me voy a rendir a lo que es el judaísmo total, porque hay cosas que no me llenan. Entonces yo voy a ayudarte, te voy a cuidar, te voy a dar dinero, voy a construir sinagogas para que me enseñen cierto tipo de cosas y los voy a respetar. Y voy a tomar ciertos principios. Pero los prosélitos son ese tipo de personas que miran el discurso de los judíos y dicen, yo necesito cambiar mi vida. Entonces voy a entrar al judaísmo. ¿Cómo era que entraban al judaísmo? Por medio del bautismo, por medio de la circuncisión. Acuérdense en que los judíos se lavaban las manos para purificarse. Entonces, cuando un gentil quería purificarse, tenía que hundirse al agua y salir, y estaba purificado. Por eso chocó tanto cuando vino Juan el Bautista y les dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tengan este bautismo, porque les estaba diciendo, ustedes son como estos gentiles que necesitan arrepentirse y necesitan purificarse totalmente. Por eso fue que pegó y chocó tanto. Entonces tenemos el mundo político, Roma, en el crecimiento del político, tenemos el cultural, que es totalmente griego. En la religión es una mezcla entre los dos. Tenemos dentro del religioso, tenemos la adoración al emperador, religiones misteriosas, adoración al oculto, judaizantes, las filosofías, y tenemos todas estas cosas. Entonces ya tenemos estas tres partes que nos va a ayudar a poder entender muchísimo mejor la sociedad en la que nos vamos a estar moviendo y poderla entender. Algo que me gustaría clarificar con la adoración del emperador es que cuando la primera mención de adoración al emperador pasa con el en primero, pero no es enforzada.
Una de cuando ya se empieza y no le gustaba al primer emperador de que lo adoraran como Dios, sino uno de los emperadores que vemos que ya empieza a tomar esta idea y la empieza a captar más y toma represalias a una mayor grande, es con Nerón. Nerón fue uno de los que empezó a instituir lo que fue la adoración al emperador. Y una de las preguntas que siempre tuve fue, ¿hasta dónde se extendió esta adoración del emperador? Que se magnificó del 90 a 100 con las grandes persecuciones que sufrieron los cristianos. Y siempre me preguntaba, porque leía diferentes libros de historia y como que no se colocaban de acuerdo en dónde era. Entonces me puse a mirar, a investigar, a leer, no llegaba a ninguna conclusión, hasta que fui a Tarragona y también fui acá a Alcalá de Henares en España, que también todo esto fue parte del Imperio Romano. Y cuando estaba en Tarragona caminando, bajo las ruinas del imperio, de la ciudad romana que se encontraba ahí, me encontré un pasillo como una plaza, y me encontré con un sitio que era, y decía en una cosita como así de grande, decía, aquí se tuvo la adoración al emperador. Y yo me quedé pensando y yo dije, mira, o sea, España, uno de los límites del Imperio Romano, y acá lo hacían. Y yo dije, bueno, mira, no sé. Fui a Alcalá de Henares y la catedral está construida sobre 2 niños que murieron por persecución, porque los mataron, porque no rindieron culto al emperador. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, o sea, oye, la adoración al emperador creció mucho. Llegó a lugares muy grandes y eso se explicó un poco en el libro de Marcos, de cómo era que si no negaban la fe, hacían un sacrificio al emperador y tomaban la sangre, se morían. Y muchos cristianos murieron porque decidieron no hacerlo. Y leímos con respecto acerca de ciertas cosas que estaban pasando, cómo era que sacrificaban, cómo eran que los mataban. Ok, otra cosa importante, tenemos político, cultural, religioso, económico. ¿Cuál era la economía romana? La esclavitud. En el libro de Filemón nos damos cuenta que la esclavitud era uno de los pilares importantes del Imperio Romano. La mayoría se movía como por medio de la esclavitud, pero no era una esclavitud como nosotros la conocemos cuando se empezaron a cultivar el azúcar. No es ese tipo de esclavitud donde vemos los barcos que enviaban esclavos a ciertas zonas, los mataban, los maltrataban y todo eso. No es ese tipo de esclavitud. Era un tipo de esclavitud donde yo tengo sirvientes, pero yo soy dueño de estos sirvientes. Y si no cumplen con lo mío, lo mando a sacar carbón y que muera sacando carbón. Pero habían siervos, esclavos, que eran muy cercanos a los corazones de los amos. Y eso les ayudaba un montón a seguir profundizando, a seguir creciendo. Un ejemplo, Lucas tuvo que haber sido un esclavo. Un esclavo que estaba capacitado para principios médicos, no era un cirujano. Sabía cómo enderezar un brazo roto, cómo si había una infección, si no había una infección, qué cosas se tenían que hacer para bajar la temperatura o no. O sea, rudimentos de la medicina, y se piensa que Lucas fue uno de ellos, y que lo liberó para que fuera a acompañar a Pablo, para que su amo se convirtió y lo liberó para que acompañara a Pablo en sus viajes misioneros y le ayudara. Por eso en otro lugar dice, en Colosenses dice que él es mi médico, o sea, el médico que me ayuda en mis dolencias, el que estaba ahí pendiente de él, porque a Pablo lo maltrataron, le pegaron, le hicieron, o sea, le hicieron de todo un poco al pobre. Muy importante también, tenemos político, cultural, religioso, económico, y tenemos que enfocarnos en otro grupo que es también muy importante para el Nuevo Testamento, el judaísmo. El judaísmo se divide en diferentes sectas, en el fariseo, saduceo, los escribas, esenios, celotes, herodianos, heledistas, y esos son las sectas judías en los que se manejan. Y como van a ver en el PowerPoint, yo creé una tabla que me ayuda a entender un poco mejor. Espero que ustedes también los entiendan. Si nosotros nos damos cuenta, en la parte de abajo vamos a tener, en las partes de arriba vamos a tener dos fotografías. En la primera van a ser la sinagoga y la segunda va a ser el templo. Los fariseos eran las personas que se encargaban de la educación del pueblo. O sea, eran los encargados de las sinagogas. Gracias a lo que pasó en los exilios que tuvieron el pueblo de Israel,
al ser exiliados, ellos se tuvieron que empezar a capacitar en diferentes lugares. Se dice que uno de los primeros fariseos fue, o más que todo escriba, fue Esdras, porque se empezó a capacitar y a preparar y enseñarle al pueblo lo que quería decir la ley. Entonces, los fariseos es como más que estar con la gente, más de estar con el pueblo. Son las personas que se encargan de enseñarle a las personas. Los saduceos, por el contrario, van a estar un poco más en la élite, van a estar un poco más con lo que es el templo. Ellos no van a movilizarse por todo el imperio, por toda la ciudad, sino que solamente van a estar en el templo. Mayormente los vamos a encontrar en Jerusalén. Eso no quiere decir que no aparezcan en diferentes regiones, pero solamente van a aparecer en Jerusalén. ¿Listo? Hay otra cosa que también es muy curiosa, de que los escribas, como ustedes ven en la mitad, son doctores de la ley. Para hoy en día nosotros serían como los abogados que van a ayudar a entender un poco mejor las leyes. Entonces, pueden existir escribas fariseos, como de igual manera pueden escribir escribas saduceos. Es como una profesión, algo donde se van a profundizar. En la Biblia se van a escuchar mucho doctores de la ley. Tenemos los esenios, que unas personas dicen que los esenios son una rama extrema de los fariseos. ¿Quiénes son los esenios? Los que se van a vivir en el desierto, se van a caer un rato ahí. ¿Y por qué? Porque no se quieren contaminar con nada y por eso ellos van a formar su propia comunidad, la comunidad que Dios quiere. Algo importante de ellos fue de que ellos escribían todo y gracias a ellos nosotros, ustedes escucharon los rollos del Qumran, ellos fueron los que escribieron todos esos rollos y gracias a ellos tenemos una gran parte del Antiguo Testamento para poder tenerlos. Otro grupo que aparece en el centro son los celotes. ¿Quiénes son los celotes? Los celotes son esos grupos como ultranacionalistas, los que Israel va a gobernar otra vez, pero lo van a tratar de alcanzar con sus fuerzas. Entonces son personas que son totalmente de ultraderecha para nuestros tiempos y van a pelear por el nacionalismo extremo y no van a querer a Roma, no van a querer a nadie. ¿Quiénes son los helenistas? Son judíos que adoptaron tanto la cultura griega y van a mezclar el judaísmo con la cultura griega, con el helenismo, y se van a mezclar. ¿Cómo lo hicieron? No sé, porque en algunas cosas son contradictorias, pero les pareció muy bien poderse ir a estos lugares. Ahora tenemos los herodianos. Los herodianos son personas que le rinden culto al Herodes, que era uno de los gobernantes que se encontraba ahí. Entonces los herodianos los vamos a tener cerca de los Herodes. Le rinden culto a ellos, se ríen de sus bromas, están con ellos, haciéndoles la pelota, como dice en España. ¿Eso qué quiere decir? Estando con ellos para que puedan encontrar gracia bajo sus ojos. Tenemos los prosélitos que aparecen muchísimo más abajo y como les expliqué, son gentiles que se aburrieron de su vida y ahora van a entrar al cristianismo. Y el Sanedrín es el que va a estar por encima de todo este grupo de personas. Van a ser autoridades y va a ser una mezcla de las personas que se encuentran en este lugar. Va a ser una mezcla alrededor de lo que hay para poder profundizar y para poder llegar más profundo a todas las cosas. O sea, ¿cómo los vamos a ver en el Nuevo Testamento? El concilio, los llevaron ante el concilio, el concilio determinó, hubo una pelea entre ellos que se reunieron y hablaron. Un ejemplo, llevan a Pedro y a Juan delante del concilio y empiezan a hablar acerca de qué van a hacer con ellos y les prohíben que no hablen en nombre de Jesús. Y ahí es cuando Pedro dice la famosa frase de yo obedezco a Dios y no obedezco a la ley. Y ese es el contexto en lo que lo dice. Y uno de ellos se levanta y dice que fue el discípulo, fue el que mentoreó o pastoreó a Pablo y dice estas palabras. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que no vaya a ser que nosotros estemos peleando en contra de Dios. Acuérdense y menciona a dos personas, a esta persona y a esta persona. Cuando ellos murieron, esto no siguió más. Esperemos que con Jesús, con este Jesús pase lo mismo. Si no pasa lo mismo, es porque de pronto Dios está detrás de todo esto. Y les dice, déjenlos en paz, no los castiguen, no los maltraten, que esto va a morir, no va a continuar.
Y ese es el mentor de Pablo, el pastor de Pablo es el que está diciendo estas cosas. Y tenemos allá afuera los temerosos de Dios, aunque no son judíos, ayudan a los judíos con todas estas cosas. También, muy importante, tenemos el templo judío, las instituciones judías. Vimos las sectas judías, pero las instituciones judías. El templo, muy importante para los judíos. Es como la peregrinación que tienen que hacer para poder llegar allá. El templo se encuentra en Jerusalén. Hay fiestas específicas de los judíos que solamente se pueden desarrollar en Jerusalén, que es en el templo o alrededor del templo. De igual manera tenemos la sinagoga, como ya estuvimos hablando, es el lugar donde se entrenan a las personas, donde se capacitan, la ley de Moisés y todo eso. Las fiestas es algo muy importante para el judío. De pronto cuando vean Hebreos y Levíticos van a explicarles el valor de cada de las fiestas y el significado que tienen en los tiempos de Jesús, pero de igual manera el significado, un ejemplo, Pentecostés en el libro de Hechos. Y el Sanedrín. El Sanedrín es el que determina qué es lo que se hace con las personas. Pero ojo, no tienen el derecho de poder matar. Los únicos que pueden matar en ese momento son el Imperio Romano, porque es el poder político, el que ejerce las leyes. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y este es el final del video número 2.